Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Ya, muchas gracias por estar aquí a todos. Ya no nos pudimos dar abasto, son demasiados y entonces este Zoom nada más acepta a 1800 personas, pero después lo abriremos más para que entren más. Entonces, gracias por estar aquí a los que están. Y pues esta es una charla de amigos, aunque cada uno de nosotros tiene sus experiencias, tiene algunas ideas, algunos aprendizajes en la vida y, y cada uno de nosotros puede compartirlos, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo el día de hoy es compartir también algunas de las cosas que he ido aprendiendo y con el afán de que tal vez le sirvan a alguien. Y si no, pues que por lo menos haya una charla interesante de algunos minutos. Así que para eso estamos aquí hoy. Hoy vamos a hablar entonces del tema de la conciencia plena, que es un tema que se ha puesto de moda ya desde hace algunos años, o sea, más en los últimos años, e incluso en muchas empresas y organizaciones en general también se ha puesto mucho de moda integrar sistemas de conciencia plena o cursos de conciencia plena como parte de las capacitaciones de las empresas, porque ha habido una creciente mm, preocupación por parte de mucha gente, pero principalmente por parte de las instituciones públicas e incluso gubernamentales también, y de la gente en general, principalmente por el tema del estrés y de la ansiedad, principalmente por estas dos cosas. Y entonces, hace algunos años, poquitos, se comenzó a mm, un intento por parte de algunas personas de convertir a la meditación, como se hace en el budismo principalmente, convertirla en un sistema más, mm, más secular, ¿no? Un sistema menos religioso, ¿no? Un sistema que pueda usar cualquier persona sin que necesite ser monje o ser parte de alguna religión o de algún sistema filosófico específico. Y entonces algunos científicos comenzaron a hacer sus intentos, principalmente primero para entender a qué se refería la conciencia plena y hacer algunos estudios en los que pudieran mmm, probar que los ejercicios de conciencia plena, las prácticas de conciencia plena tenían efectos en la vida de las personas, ¿no? Y efectos probados, efectos reales en el organismo de las personas. Entonces se comenzó a hacer como un banco de información sobre la conciencia plena, de cierta manera como para darle cierto sentido más científico, ¿no? Para darle de cierta forma una justificación científica principalmente, ¿no? Porque muchas personas al escuchar meditación, por ejemplo, el término de meditación le parece a mucha gente como algo un poco místico o algo relacionado con alguna religión, aunque no necesariamente lo es. Y entonces estos intentos que se hicieron fueron muy buenos porque se comenzaron a hacer incluso experimentos en los que se le ponían electrodos en el cerebro a los monjes, por ejemplo. Incluso se comenzó también a estudiar un poco más el tema de la felicidad, el tema del bienestar, el tema del estrés también, de la ansiedad y de todos los elementos químicos que se producen en el cuerpo cuando hay estrés, ¿no? O cuando hay felicidad, ¿no? O todo lo que se mueve dentro del cuerpo o en el organismo en general. Entonces toda esta gama de información de cierta manera se fue sistematizando y se aplicó incluso en algunos hospitales, principalmente en Estados Unidos,
en donde se hicieron ciertos ejercicios científicos en los que se ponían grupos de personas a hacer las prácticas de conciencia plena y a otro grupo de personas que era el grupo de control, ¿no? El grupo para comparar y ver cuáles eran los efectos de las técnicas de conciencia plena o de mindfulness que se utilizaban. Y entonces se comenzaron a crear algunos sistemas o algunos programas que tienen diferentes nombres, pero principalmente tienen que ver con la disminución del estrés y principalmente en los hospitales en aquellos tiempos para algunas enfermedades de muchos tipos, ¿no? Como el cáncer, como la hipertensión, como los problemas del corazón, la diabetes, etcétera, muchos problemas que de cierta manera lo que querían ver era qué sucedía, ¿no? Cuando una persona estaba más tranquila, cuando estaba relajada, cuando estaba en conciencia plena, qué sucedía con su organismo y qué sucedía con estas enfermedades, ¿no? Y entonces lo que se descubrió es que como que había una mejor disposición del organismo para el tema de la, la curación o la sanación de la enfermedad que tuvieran, ¿no? O sea, no siempre no quiere decir que se van a curar, ¿no? Pero por lo menos hay un mejoramiento del sistema inmunológico, por ejemplo, del organismo, en el que tiene mayores elementos o eh, está mejor preparado para enfrentar ciertos problemas con algunas de las enfermedades que ya hemos visto. Y se ha puesto mucho de moda entonces, principalmente por el tema del estrés, porque el estrés se ha considerado como el mal de nuestro tiempo, en el que vivimos en este momento. Prácticamente, no sé, el 60-70% de las personas en el mundo sufren de estrés y de un estrés muy fuerte, de un estrés que los puede llevar al colapso o que los puede llevar a desarrollar ciertas afecciones más importantes a causa del estrés, ¿no? Y a causa de todo lo que produce en nuestro cuerpo, como el cortisol y otros elementos químicos. Y entonces, principalmente, todo eso científicamente es lo que ha de cierta manera buscado aprovechar el tema de la conciencia plena, ¿no? Para la salud principalmente. Pero en general ha habido algunos exponentes que la han diseminado de una forma más profunda, ¿no? En la sociedad principalmente, como el maestro este que se llama Thich Nhat Hanh, sí lo conocen, ¿verdad? El que creo que falleció hace poquitos años, y él promovió mucho el tema de la conciencia plena y para la vida cotidiana, ¿no? No tanto necesariamente para el tema de la salud, sino para la vida cotidiana. Y eso es algo que me parece muy bien, porque desde mi punto de vista la conciencia plena es algo muy natural en el ser humano, ¿no? La conciencia es algo natural, ¿no? La conciencia es algo que de cierta manera todos vivimos, ¿no? Todos somos conciencia y entonces, por lo tanto, el simple hecho de que sea plena o no plena, bueno, pues la estamos viviendo de todos modos. Y sin embargo, entender cómo funciona es algo importante, porque es parte de nuestro potencial como seres humanos y entonces es algo que sería importante el poder saber si estamos usando el potencial que tenemos como seres humanos de la mejor manera o no. Es decir, ser conscientes de lo que estamos haciendo o no estamos haciendo, ¿no? Eso ya depende de cada quien, si qué decide después de ser consciente de eso, ¿no? Sin embargo, se requiere ser consciente de eso para poder decidir. Y entonces, ahora vamos al tema de qué es o a qué se refiere esta parte de la conciencia plena. La conciencia plena es algo muy simple, aunque mucha gente
piensa que es algo muy complejo, ¿no? O que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O por lo que hemos escuchado de muchas filosofías y muchas religiones o caminos espirituales que hablan de la conciencia, entonces toda esa información hace que en algún momento la gente comience a ver el tema de la conciencia como algo que está más allá, ¿no? Como algo que está en otro planeta o en otro mundo o en el Chambala o no sabemos en dónde y que se tiene que perseguir o que solamente es para unos pocos y en realidad no, porque pues la conciencia la estamos viviendo todos. Pero ¿a qué se refiere esto? Mm, ya hemos hablado antes de que estamos percibiendo la realidad y es algo inevitable, ¿no? Todos estamos percibiendo la realidad. Sin embargo, hay de percepciones a percepciones. Es decir, que dependiendo de cada uno y de las experiencias que ha tenido en su vida, mm, de su organismo, de la geografía, de la cultura, etcétera, tenemos muchas ideas o tenemos algunas concepciones sobre la realidad, tenemos un entendimiento y el entendimiento lo hemos visto como algo muy bueno, ¿no? Incluso en la actualidad me parece que a veces hasta exageramos, ¿no? Que le damos importancia como si fuera lo primero, el entendimiento del ser humano, ¿no? Es decir, desde que pusimos en el centro a, al ser humano hace algunos años, ¿no? Después de que en el centro estaba Dios y que pasamos por la Edad Media y que solamente todo se le achacaba a Dios, hubo un momento en el que algunos filósofos, algunos estudiosos, algunos científicos, sociólogos, etcétera, empezaron a pensar, no, pero, o sea, nosotros pensamos, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de decidir ciertas cosas, ¿no? Y tenemos que ilustrarnos, por eso el tema de la ilustración. Y en ese momento que se puso en el centro al ser humano nuevamente, fue algo muy bueno, pero sin embargo, también puede después convertirse en algo malo, ¿no? Así somos los seres humanos, ¿no? Pasamos por momentos en los que tomamos algo que puede ser muy útil y después se convierte en algo malo porque somos muy exagerados los seres humanos, ¿no? Ya cuando tomamos algo como que es lo que es útil, ya lo llevamos a sus extremos. Entonces, eso hemos estado haciendo con nuestra autoimportancia, ¿no? Le damos importancia a la subjetividad del ser humano, porque creemos que es algo importante, ¿no? Incluso en el arte tenemos que, en algún momento ya pasamos de hacer arte que parecía como fotografías, muy realista, en el que imitábamos a la naturaleza y que decíamos que la naturaleza era lo perfecto y entonces había que imitarla. Pasamos de eso al expresionismo y a otros tipos de arte, ¿no? En donde ahora se decía, no, es que lo importante es lo que vive cada quien, ¿no? Y cómo ve las cosas. Y eso es lo que se tiene que plasmar en el arte. Y entonces por eso tenemos el cubismo y por eso tenemos el surrealismo, etcétera, otros tipos de arte que son muy interesantes, pero sin embargo muestran esta parte de que decidimos poner la atención ahora en la subjetividad. ¿Y qué pasa con esto? Que pues la subjetividad no es perfecta, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la subjetividad que puede tener en algún momento ciertas fallas, que puede tener muchas fallas porque tenemos que reconocer que la subjetividad pues es necesariamente limitada, porque lo que yo percibo necesariamente no es la verdad absoluta de las cosas, ¿no? Sino que percibo partes o percibo los perfiles de las cosas. Y además de eso, también el entendimiento de las cosas es algo que también no es del todo preciso ni exacto, ¿no?
Es decir, yo veo una cosa y entonces estoy viendo un perfil nada más. Pero dentro de mí, en mi entendimiento, yo puedo tener la idea de que ya la entiendo, de que sé cómo es esa cosa. Y entonces, por lo tanto, en mí no hay una duda, yo creo que conozco eso, ¿no? Aunque no lo conozca, aunque nada más haya visto una parte, incluso a lo mejor hasta la vi mal y no me di cuenta. Y para mí es una realidad, ¿no? Para mí sí la vi bien, conozco la realidad sobre eso. Y eso lo podemos aplicar a cosas, a personas, a situaciones, a la vida en general. También todas las cosas que vivimos, todas las experiencias que hemos tenido, las estamos también de cierta manera proyectando en todas las cosas que estamos viendo o en todas las situaciones que tenemos. Y esto es algo pues natural, ¿no? Algo que hacemos como parte de la defensa que tiene nuestro organismo, ¿no? En el que pues toda la información que tenemos sobre la realidad pues la trata de aprovechar para que podamos vivir bien, sobrevivir. Y entonces el tema es que nosotros no somos conscientes de que estamos viendo todo eso como si fuera la realidad, cuando es una representación de la realidad. Todas esas cosas son representaciones de la realidad. Por ejemplo, Teresa tiene una representación de quién es Julio, por ejemplo, ¿no? Tiene una representación de quién es Aldo, de quién es Antonio, de quién es Marisol. Y las representaciones que tiene Teresa pues no pueden ser muy interesantes, pero no son quién es Aldo, quién es Marisol, quién es Antonio, ni quién soy yo. Entonces este es un ejemplo con personas, pero así lo hacemos con todo. Y lo que pasa normalmente es que, habitualmente, es que tomamos eso como la realidad. Y entonces si nos imaginamos todas las cosas con las que hemos conformado la representación de la realidad en nuestra mente, y todas las fallas que puede tener, y todas las contradicciones que puede haber entre todas las cosas que hemos adquirido como representaciones de la realidad y que nosotros creemos que son la realidad, hacen que haya un conflicto entre la realidad y entre esas cosas que nosotros creemos. Lo que yo creo que es la realidad y la realidad está en conflicto porque son muy distintos, ¿no? Para empezar, la realidad está viva, la realidad está cambiando constantemente. Y entonces, por lo tanto, ninguna representación de la realidad que tengamos, pues puede representarla. Y aparte de eso, ninguna representación, por más exacta que sea, de la realidad, es la realidad. Por más exacta que sea, nunca va a ser la realidad. Es decir, incluso aunque seamos muy buenos para hacer representaciones de la realidad, la representación no va a ser la realidad. Y eso no lo tomamos en cuenta, no nos hemos dado cuenta como seres humanos. La mayoría de la humanidad no lo sabe y no se da cuenta de eso. La mayoría de la humanidad cree que conoce la realidad, que sabe cómo es la realidad y sabe qué tiene que hacer con la realidad y cómo tiene que comportarse, cómo tiene que enfrentarla, cómo relacionarse con ella. Y no se da cuenta de que en realidad es un problema, ¿no? Porque es simplemente eso, por más que haya buenas intenciones, por más que haya todo el esfuerzo por tener una representación lo más real posible de la realidad, no es la realidad. Entonces, eso no quita que esté muy bien, mucho mejor que tengamos las mejores representaciones de la realidad, 1000 veces mejor que tener representaciones malas, ¿no? Alguien que tiene representaciones malas tiene muchos problemas en su vida. Y alguien que tiene representaciones muy buenas no tiene tantos, pero sin embargo no se ha dado cuenta del problema de base, que es el problema de creer que la representación es la realidad. Y se puede parecer mucho, ¿no? Imagínense, si hacemos una representación muy buena de la realidad,
pues puede ser que sí sea más fácil confundirla incluso con la realidad. Porque como si mi representación es muy exacta a la realidad, entonces, ¿cómo diferencio la realidad de eso? Bueno, claro que sí puedo, pero sin embargo, la mayoría de la gente no lo hace. Simplemente no se da cuenta, piensa que su representación es la realidad. Y entonces, ¿qué pasa con la conciencia plena? Bueno, hay que decir que estas representaciones de la realidad nos hacen que no tengamos conciencia plena. ¿Por qué? La creencia de que esta representación es la realidad hace que el foco de mi conciencia esté en las representaciones y no en la realidad. Está en las representaciones y entonces, por lo tanto, yo todo el tiempo estoy pensando que la realidad es de cierta forma cuando no lo es. Cuando la realidad no es eso. Y el problema es que no me doy cuenta. Entonces la conciencia plena a lo que se refiere es que en lugar de que la conciencia esté enfocada, sí, adelante Teresa, si pueden hacer preguntas en el momento justo que quieran, porque si no se nos puede olvidar. Sí, es que justamente, claro, por eso es que luego se me iba a olvidar, claramente. Entonces, ¿se me oye bien? ¿Se Más o oye? menos. Sí, vale. Más o menos. ¿Ya qué quieres? Creo que ya, creo que ya. Te habla Antonio. Escúchame. Sí, La sí. idea es que estás diciendo que o sea, ha habido un momento en que estás, es muy interesante que hablas que nosotros estamos interpretando todo el tiempo esta realidad. Y como que no podemos, o sea, es imposible, según lo que a mí me ha parecido entenderte, es ver la realidad. O eso es lo que digo, se lo tengo que preguntar antes de que se me escape. Uh-huh. Dices tú que parece que es imposible ver la realidad, que eso te ha Sí, parecido. sí, A ver si te entendí. Ok, sí, sí, muy justamente. bien. O sea, estás hablando, es verdad, ¿no? O es así lo que dices. Mm, No. no es imposible, pero el problema es que creemos que para que eso suceda necesitamos que las interpretaciones no existan o que ya no representemos, ¿no? Como si tuviéramos que quitarnos el cerebro, quitarnos la mente o algo así. Y no es así. Sí podemos ver la realidad, pero ver la realidad significa ver también las representaciones. A eso es a lo que voy Correcto, con la correcto, conciencia plena. correcto. Vamos a poner un ejemplo. Este momento. O sea, aquí estamos viendo la realidad Sí, con estamos, interpretaciones. bueno, mira, no lo sé, ya depende de cada uno de nosotros, pero mm, hay quienes están viendo sus representaciones de la realidad y tal vez haya quienes estén viendo sus representaciones de la realidad y la realidad. O sea, que todo eso sería la realidad, ¿no? Pero el problema es que nada más veamos nuestras interpretaciones, ¿no? Y creamos que nuestras interpretaciones son la realidad. Vale, ok. Pero ahora mismo, lo que nosotros aquí estamos viendo, escuchándote a ti, viendo a otros objetos, personas, humanas, forma parte de la realidad. Y lo que yo podría Uh-huh. interpretar es que tú, por ejemplo, ahora, pues te cae mejor Marisol, ¿no? Imagínate. Eso podría ser una interpretación de mi mente, pero lo que yo ahora Uh-huh. mismo estoy escuchando es la realidad. Sí, y si tú interpretas eso y te das cuenta de ¿Sí? que estás interpretando eso, además de la realidad de que estamos aquí, entonces de cierta forma tú eres libre de la interpretación. Es decir, lo que sucede normalmente es que interpretamos y nos enfocamos en la interpretación y dejamos de ver la realidad. Entonces, por ejemplo, tú piensas, ay, Marisol le cae mal. Y entonces ya te centras en eso y empiezas a ver
todo a través del filtro de que a mí me cae Marisol, me cae mal. Y entonces, de aquí en adelante, toda la sesión en la que estamos, nada más estás viendo cómo veo a Marisol, cómo le contesto, cómo no le contesto, ¿no? Porque ya estás viendo tu filtro de la realidad, no estás viendo a la realidad completa. Ok, entonces es lo que te decía, ¿no? O sea, sí, ya termino, yo estoy viendo la realidad y puedo observar ciertas intrusiones mentales sobre cosas que pueden estar sucediendo, que es mi interpretación. Pero es que tú, al principio, me parecía que decías como que no hay una cosa sin la otra, o sea, como que no puedes ver la realidad completa. Mira, O sea, que nosotros aquí... lo que hay que decir es que sí, porque pues la realidad completa, por más que queramos, bueno, cuando me refiero a la realidad que cada uno puede ver, pues es la realidad de cierta manera que cada uno tiene la posibilidad de ver, ¿no? Es decir, no puedo decir que vamos a ver la realidad absoluta. Pero sin embargo, incluso esa realidad que cada uno puede ver, puede ser una realidad más plena o más completa. Y normalmente no lo es. Es decir, no sé si me comprendes, la capacidad que tenemos para ver la realidad la podemos usar lo mejor posible o no. Entonces la conciencia plena lo que busca es que la uses lo mejor posible, ¿no? Es decir, que veas la realidad lo mejor posible, ¿no? Que la veas como es, hasta donde puedas, como pues como conciencia humana, ¿no? Es decir, tampoco quiere decir que vas a ver la realidad absolutamente, ¿no? Porque cómo se puede eso, ¿no? Pero no se requiere. No sé si eso contesta a tu pregunta, Teresa. Bueno, Aldo quería decir algo, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora, por ejemplo... Sí, era para aportar. Porque justo antes de entrar al Zoom yo estaba escribiendo una cosa y de casualidad es de eso mismo. Y entonces quería leerlo. 4 rengloncitos nomás que estaba escribiendo ahí, que dice: la interpretación de la realidad puede fallar porque normalmente se está interpretando en función a propósito de intenciones. Esto implica disgregar la experiencia seleccionando lo que nos conviene ver y dando significado relativo a las intenciones. Entonces eso nos impide ver el significado real según el hecho completo. Joder, sí. Pero escúchame una cosa, si yo estoy aquí con los ojos cerrados, sin mirar ninguna imagen, atentamente escuchando lo que dice Julio, sin mirar imágenes, para no interpretar nada. O sea, realmente estoy pendiente de este momento, de la realidad. Claro, con mi cerebro y mi capacidad. Claro, es que eso... Sí. Ajá, pero eso no impide que dentro de ti haya imágenes, aunque cierres los ojos. Ya. Y no se trata de satanizar las imágenes, ¿no? Se trata de, como te digo, la conciencia tiene que ser lo suficientemente plena o abierta para poder ver que están surgiendo esas imágenes al mismo tiempo que estás viendo todo lo demás. O sea, que según el planteamiento, Julio, que nos estás aquí, o sea, lo que nos estás diciendo es que la realidad no se puede ver solamente, ¿no? O sea, no queda otra que verlo en el conjunto suceder. Es que depende a qué te refieres con ver la realidad, ¿no? Porque, mira, es que a veces podemos entender como ver la realidad, para algunos lo pueden entender como ver algo metafísico, algo que es absoluto, algo que está más allá de todo lo que creemos, ¿no? No sé, algo muy extraño, ¿no? Que muchas veces es imaginado. Pero la realidad se refiere a
lo que está sucediendo ahí donde estás tú, simplemente. Claro, claro, por eso cuando lo decías, a mí me surgía la duda, porque digo, estoy atentamente pendiente de lo que está diciendo y no Sí, estoy entiendes mirando entonces, imágenes. Teresa, entiendes entonces que el entendimiento en sí necesariamente es limitado. Limitados y hay interpretaciones. Si no, no. Aunque no haya interpretaciones, porque, bueno, más bien, Aunque no haya. el entendimiento por definición sirve mm, para entender cosas, ¿no? Entender objetos, situaciones, mm, conjuntos de ideas, conjuntos de situaciones, conjuntos de objetos, etcétera. Y no es el entendimiento para entender el absoluto de la realidad, ¿no? Es para entender partes. Y entonces, por lo tanto, el entendimiento naturalmente es limitado y puede ser muy falible. Es muy falible en todos. Julio, Sí. en ese punto de tu explicación, cuando se llega a la interpretación de una parcela de la realidad, una fracción de la realidad, el conflicto, lo que nos conflictúa a nosotros los humanos, la situación de vida en la sociedad que vivimos, Creo que no te entendemos muy bien. A ver si puedes hablar muy fuerte. Okay. No, no, yo tampoco entiendo, Antonio. ¿me oyes? Sí, ¿Me mejor. oyes? Mejor. Sí. Sí. Bueno, en resumidas cuentas, en ese punto de la interpretación de la realidad es donde surge el, el, eh, el- la creación de la autoridad. Lo fundamental de ver es que en esa interpretación nuestra tendencia generalmente es a crear una autoridad. Es decir, eh, hemos sido como entrenados para que después de cualquier conocimiento, disertación o aprendizaje, tenga que haber una conclusión. Y esa conclusión nos ha llevado al nacimiento de la autoridad. Y nosotros vemos cómo nosotros le damos autoridad al conocimiento de cientos de personajes en el que no nos consta en lo absoluto en qué, como tú decías, en qué contexto fue dicho lo que se dijo. Y nuestra tendencia es a crear autoridad. Es decir, ya yo comprendí, hice el curso y por lo menos, y por lo tanto soy una autoridad. Entonces, lo que entiendo hasta ahora es que la conciencia plena no busca ninguna creación de autoridad, ni un descubrimiento de autoridad, ni convertirse en una autoridad. Y lo básico y lo fundamental allí es ver que por muy conciencia plena que se pueda tener, es limitada y en todo caso el darse cuenta de que no es posible la creación de una autoridad sin crear conflicto. Uh-huh. Sí, muy bien. Parte de la conciencia plena es ver que hay limitaciones de la mente. Y no ver las limitaciones de la mente no es conciencia plena. Entonces, conciencia plena nos lleva mucho a la humildad, ¿no? Pero no a una humildad malentendida, ¿no? Sino bien entendida. Es una humildad bien entendida, es la realidad simplemente, ¿no? Sin más ni menos. Eso es la humildad. Y la conciencia plena nos lleva a darnos cuenta de que, por ejemplo, algo que estaba escribiendo ayer y antier, que tiene que ver con que la vida como es de cierta manera lo mejor que puede haber, ¿no?
la vida es como está siendo, ya está bien. La vida como está siendo a cada uno de nosotros es la mejor expresión posible de la vida, pero no lo podemos ver con todas estas ideas que tenemos, ¿no?, enfrente, porque no estamos viendo las cosas como son, ¿no? Y simplemente el ver ese hecho de que yo no puedo saber todo en el universo, no puedo saber todo, y eso no es como resignación. En la filosofía, por ejemplo, hay una inquietud, un deseo y una emoción por saber más. Pero no es una obsesión, es una amistad con el conocimiento. Y un filósofo que ha comprendido más sabe que no va a saber todo, ¿no? Y que en realidad lo que va aprendiendo es nada en comparación con lo que existe. Y parte de saber eso podemos llamarlo sabiduría, ¿no? No conocimiento, ¿no? Cuando creemos que sabemos mucho, que yo soy una eminencia en algo, eso es la muestra más real de que mi conocimiento es muy superficial, realmente. Porque alguien que tiene conocimiento más profundo ha visto que por más que sepa mucho, eso que sabe no significa nada, ¿no? Porque la realidad está viva, está cambiando constantemente, y entonces por lo tanto el conocimiento que yo tenga puede ser que ya no sirva, ¿no? Que ya no sea como yo creía. Y puede ser que sea muy útil de momento, pero hay un conocimiento que es el conocimiento que podríamos llamar más importante, que es el conocimiento de nosotros mismos. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que todo el demás conocimiento que hay pasa por ese filtro, por el filtro de yo, por el filtro de quién soy. Entonces, por lo tanto, si no me entiendo a mí primero, si no veo cómo funciono yo primero, entonces todo lo que veo va a estar sesgado constantemente, ¿no? Y entonces no hay autoridades, ¿no? Y la conciencia plena no sirve para eso, ¿no? La conciencia plena es la conciencia de cada quien. Simplemente la conciencia plena es entender un poco más cómo funcionas tú. La conciencia plena trata de que te conozcas de verdad, ¿no? Y por eso la conciencia plena tiene varios pasos, ¿no? Incluso hay algunos textos en los que se han inspirado o se han basado principalmente quienes han construido los programas de conciencia plena, que son muy interesantes pero son muy simples, ¿no? Y les voy a mencionar algunos que son textos budistas, porque la conciencia plena sale de ahí, ¿no? Pero bueno, la sistematización, ¿no?, de la conciencia plena, porque la conciencia plena realmente está en todos, ¿no? Pero sin embargo, en el budismo hay ciertas sistematizaciones interesantes y útiles. Y aunque son muy simples, mucha gente pensaría que es muy difícil, y no. Pero, por ejemplo, hay un discurso sobre los fundamentos de la atención de Buda que se llama Satipatthana Sutta. Y este es de los fundamentos de la conciencia plena de todos los sistemas que existen. Y, por ejemplo, les voy a leer un poco de lo que dice. Dice: este es el texto central sobre la conciencia plena. Buda enseñó 4 fundamentos de la atención plena. Y dice: este es el único camino, monjes, para la purificación de los seres, para superar el dolor y el pesar, para eliminar el sufrimiento y la aflicción, para alcanzar el sendero y realizar el nirvana. Los 4 fundamentos de la atención plena, ¿cuáles son?
El primero es contemplación del cuerpo, que se llama Kayanupasana. La 2 es contemplación de las sensaciones, que sería el Vedana Nupasana. El 3 sería contemplación de la mente, que se llama Chitta Nupasana. Y el 4, contemplación de los objetos mentales, que se llama Dhammanupasana. Y bueno, esa es una parte de un texto, y después hay otro que se llama también Anapanasati Sutta. Y este dice, cuando un monje respira larga o cortamente, él sabe, estoy respirando una inhalación larga. Estoy respirando una exhalación corta. Y así permanece observando el cuerpo en el cuerpo, las sensaciones en las sensaciones, la mente en la mente, los fenómenos en los fenómenos, con energía diligente, atención plena, sati, y comprensión clara, sampañana. Bueno, ahorita les leo un poquito más, pero para ver esto que si ustedes se dan cuenta es muy simple. Y es interesante que aquí en el budismo hay dos tradiciones principales, pero como en muchas otras escuelas, ¿no? La tradición de la iluminación repentina y la de la iluminación como proceso, ¿no? Que tiene ciertos pasos. Entonces aquí, de cierta manera, Buda está mostrando la parte donde puede haber varios pasos, ¿no? Hay quienes necesitan hacer las cosas así, ¿no? Por pasos. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, Buda comienza con el cuerpo, por ejemplo. Entonces yo observo mi cuerpo y es algo muy simple, pero a la vez puede ser muy complicado para algunas personas, ¿no? Pero simplemente se trata pues de como yo esté, si quiero sentarme, si quiero acostarme, porque a veces necesitamos, como decía Antonio, necesitamos inmovilizarnos cuando hacemos estas cosas, o cuando empezamos por lo menos, y observamos, porque si ustedes se dan cuenta, nos hemos olvidado del cuerpo. Bueno, como ya lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? Nos olvidamos del cuerpo, aunque creemos que no, ¿verdad? Cualquier persona diría, ay, ¿cómo me voy a olvidar el cuerpo, no? O sea, pues es imposible, pero sí nos olvidamos del cuerpo, ¿no? Hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que están enfermas, por ejemplo, de alguna cosa, ¿no? Se dan cuenta hasta tiempo después y simplemente es por falta de atención, no es porque haya estado oculto eso de lo que estaba enferma, ¿no? Y simplemente si, por ejemplo, cuando yo estoy caminando, yo no me estoy dando cuenta de cómo está caminando mi cuerpo. Ya es algo automático. Y alguien diría, pero pues está bien, ¿no? O sea, ¿para qué me tengo que dar cuenta de mi cuerpo? Pues tenemos que darnos cuenta de nuestro cuerpo, pero no lo creemos posible, ¿no? Nos hemos acostumbrado a creer que nuestra mente funciona como con enfoques, ¿no? En que, no, ahorita me tengo que enfocar nada más en esto, ¿no? Y no me puedo enfocar en otras cosas. Pero eso es lo contrario de la conciencia plena. La conciencia hiperenfocada en algo, que no quiere decir que no sea útil, puede ser útil para algunas cosas y está muy bien usarlo, pero parte de la conciencia plena es también tener la libertad de verdad, de cuándo estar en conciencia plena y cuándo estar en conciencia enfocada. Debemos tener la libertad, la capacidad de hacerlo nosotros, pero no lo tenemos normalmente, habitualmente no. Vivimos atrapados en el enfoque. Todo mundo vive atrapada en el enfoque y se enfoca en un pensamiento de lo que me dijo fulanita, me dijo esto, entonces le voy a decir a fulanito que ya no le traiga no sé qué cosas, ¿no? O sea, ya se empieza a hacer toda una historia en la mente y estoy enfocado en eso, aunque esté haciendo otras cosas. Por eso, el Zen, que también practica la conciencia plena en el Zazen o en el Shikantaza, que es simplemente sentarse, también por eso hay muchas historias en donde se dice, ¿no? Por ejemplo,
maestro, ¿usted cómo le hace para estar en conciencia plena? ¿O cómo le hace, cómo es la iluminación, ¿no? Y entonces el maestro le dice, cuando como, cuando camino, camino, cuando duermo, duermo, ¿no? Aunque parece como muy obvio, ¿no? Pero le dicen, pero si eso lo hace todo el mundo, pero no, en realidad no. En realidad lo que todo el mundo hace es lo contrario. Cuando estoy comiendo estoy pensando en lo que voy a comprar, ¿no? O estoy pensando en lo que me dijo fulanita, ¿no? No estoy comiendo. Mi conciencia no está plenamente ahí. Y así estamos en todo, ¿no? En todas las cosas que estamos haciendo. Y como les decía, no quiere decir que no debemos enfocarnos, ¿no? Está bien enfocarnos si se requiere. Pero lo que pasa es que como humanidad vivimos actualmente en una compulsión automática de hiperenfoque. Y es una compulsión porque nosotros no lo hacemos, no lo controlamos, no lo estamos decidiendo. Sucede por sí solo. Vivimos automáticamente. Y entonces la conciencia plena lo que hace es que seas libre de esa compulsión. Y ser libre de esa compulsión significa que tú puedes decidir cómo usar la mente, ¿no? Si tú quieres enfocarte en algún momento en algo, lo vas a hacer y de hecho ese enfoque va a ser más poderoso que antes. Porque de verdad el enfoque va a estar completamente ahí. La conciencia plena va a estar enfocada en eso, si tú así lo quieres. Pero normalmente la mayoría de las personas, por no decir todas, vivimos de la manera contraria, compulsivamente, en el hiperfoco de las cosas y saltando de una a otra, ¿no? Por eso se dice en la India que nuestras mentes son como un mono que va saltando de rama en rama, ¿no? Y rama en rama es pensamiento por pensamiento, ¿no? Y nunca está aquí, en el presente, está allí, pensamiento y pensamiento, y se hace una red de pensamientos inconscientes o involuntarios, ¿no? Van surgiendo por sí solos, ¿no? Uno no decide hacerlos, ¿no? Si uno decide pensar sobre las cosas, está bien, pero normalmente no estamos haciendo eso. Estamos atrapados en la telaraña de la mente, que es una mente que de cierta manera es como si estuviera enferma, la que tenemos actualmente. Y simplemente está enferma como de ignorancia, ¿no? Pero ignorancia porque no la hemos descubierto, ¿no? Hay muchas cosas que ignoramos de nuestra propia mente, de nuestras propias concepciones, de nuestras ideas, del funcionamiento de la mente. Lo ignoramos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nosotros parece que estamos muy bien y por allá atrás nos están robando, ¿no? O sea, la mente está haciendo cosas sin que nos demos cuenta o sin que nosotros lo decidamos, simplemente. Y entonces la conciencia plena, si lo ponemos en una imagen muy simple, sería que si mi conciencia está así, está ahí, mi conciencia está enfocada en esa cosita de ahí enfrente, todo el tiempo, ¿no? Mi ego, ¿no? ¿Quién soy yo? Ese yo que creo que soy y que tengo que defender y que tengo que sacar adelante, que tiene que ser el mejor, etcétera, ¿no? Todas las ideas que giran en torno a eso. Y la conciencia plena lo único que hace es que ya, en lugar de estar enfocada ahí nada más, se hace para atrás, ¿no? Y entonces ahora puede ver todo, ¿no? Sigue viendo al ego, pero ve que hay más que el ego, no solo el ego. Cuando normalmente pensamos que somos el ego, porque es lo único que vemos, estamos hiperenfocados en él y lo usamos como filtro para todo, ¿no? Es la medida de todas las cosas. Pero simplemente es porque no hemos visto más allá. No nos hemos permitido ver más. Vemos solo eso. Y la conciencia plena, eso es lo que busca, ¿no? La conciencia plena no es un logro, o no es una autoridad, tener autoridad cuando hay conciencia plena.
La conciencia plena es simplemente la naturaleza de la conciencia. Porque la conciencia plena es la conciencia libre, sin estar encadenada a algo. Normalmente nuestra conciencia está encadenada a algo o a muchas cosas. Entonces la naturaleza de la conciencia es libre, sin estar encadenada a nada, ¿no? Y ese sería su potencial real cuando está libre. Y cuando está libre puede ver las cosas, ¿no? Y las cosas a las que antes se encadenaba, si quiere seguir viéndolas está bien, pero es libre de ellas, ¿no? No está encadenada a ellas. Bueno, y aquí ya hablé un rato también, entonces no sé si alguien también quiere decir algo o preguntar algo en este fragmento de charla. Julio, oye, ¿cuáles serían entonces las la conciencia plena tiene prácticas, hace prácticas, cuáles son las prácticas, qué requisitos tiene una persona para poder realizar la conciencia plena o recibir la enseñanza directa de alguien de la conciencia plena? No, pues mira, la conciencia plena no es una escuela o no es una religión, entonces no hay necesariamente, no tiene que haber un maestro que le enseñe conciencia plena a alguien, ¿no? Aunque los hay. Si alguien necesita un maestro, puede encontrar maestros de conciencia plena. Hay muchos y hay organizaciones de conciencia plena en muchos lugares, ¿no? Yo también tomé un curso en la Escuela de Atención Plena, una escuela que está en España, de hecho, y que es dirigida por Dokucho Villalba, por ejemplo, que es un maestro zen. Y entonces, por ejemplo, yo tomé un curso con ellos, pero solo lo tomé como parte de mi preparación también de la maestría. Pero sin embargo, no se requiere necesariamente un maestro, aunque si se tiene un maestro, pues está bien, ¿no? Pero no es un maestro en el modo de como lo conocemos en las filosofías espirituales, ¿no? Aunque puede que alguien encuentre uno así, ¿no? Pero en realidad la conciencia plena, o como se conoce incluso en otros lugares como mindfulness, ya tiene como muchos instructores o maestros que son más como técnicos, ¿no? Es decir, que no te van a enseñar una ética o no te van a enseñar cuestiones religiosas, sino simplemente te van a enseñar la técnica y ya, ¿no? Y la técnica es muy simple, como lo dice Buda en ese texto, ¿no? Que lo puede hacer cualquiera. Y no sé si está frío, mira. No, digo en espalda tuya. Pensé que nos decía algo aquí. No sé si nos ponemos aquí. Okay, entonces el mindfulness centra su enseñanza en la atención, en la reflexión. No, es que mira, también puede haber... la técnica es la misma, ¿no? Aunque muchos pueden decir que hay varias. Pero si te das cuenta, la técnica es simplemente observación. Es ver. Que tanto me gusta a mí, ver. Y la observación, para cuando se inicia, se usan distintas técnicas. Como por ejemplo, la respiración es simplemente como que la técnica más simple que hay. Y como que la que más, es como la más noble que puede haber. Porque pues todos respiramos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la respiración se usa porque la respiración, como decías el otro día, con el cuerpo, ¿no? Pues la respiración está aquí en el presente. Y la respiración está en la realidad, está en la vida. Y entonces, por lo tanto, la técnica que se utiliza, si lo ponemos muy simple, es observar la respiración solamente. Y cuando los principiantes comienzan, a veces se les pone a contar las respiraciones. Y entonces te dicen,
cuenta 100 respiraciones, no sé, pero tienes que estar en atención completa a la respiración. Y después, incluso cuando hay personas que tienen muchos pensamientos todavía, bueno, la instrucción es que cuando surge un pensamiento, uno se da cuenta de que surgió un pensamiento y vuelve a la respiración, vuelve a observar la respiración. Entonces la respiración es como un ancla que nos mantiene aquí y ahora, sin irnos con los pensamientos. Y eso va haciendo que poco a poco nuestra mente se libere de muchas cosas, porque en el simple observar, muchas cosas que son inútiles en nuestra mente se caen por sí solas. Y hay como una reeducación de la mente, en que la mente, en lugar de mantenerse en hiperfoco, de mantenerse enredada en las cosas, en los conceptos o en los pensamientos, ya llega a un punto en el que la mente logra mantenerse libre completamente. Pero una de esas partes entonces es contar respiraciones, y después, para quienes piensan mucho, también lo que se les agrega después es contar grupos de respiraciones, ¿no? Suena como muy extraño, pero sí, a mí hasta se me hacía como que, ay, eso está como que, ha de estar muy aburrido, pero bueno, porque yo cuento respiraciones, y después, cuando todavía hay demasiados pensamientos, te dicen, entonces ahora vas a contar grupos de respiraciones, porque eso hace que haya menos pensamientos, porque tu mente se concentra en contar. Y entonces, cuando cuentas, te dicen, a ver, cuenta ramilletes de respiraciones. Y vas a hacer un ramillete de 10 respiraciones, ¿no? Entonces, cuando llegues a 10 respiraciones, cuentas un ramillete. Y después, otras 10, ya son 2 ramilletes, ¿no? Y entonces, así tú tienes que ponerte no sé, o tu maestro o tú tienes que decidir, a ver, hoy tengo que hacer mínimo 10 ramilletes de respiraciones, ¿no? Y entonces, esa es como que la técnica más básica de la conciencia plena. Y aunque Buda aquí nos presenta ciertos pasos, ¿no? Y entonces por eso la respiración es uno, pero lo demás es el cuerpo, ¿no? O sea, primero el cuerpo. Entonces observo el cuerpo y observo cómo estoy sentado, hago un escaneo de mi cuerpo en el que veo a ver cómo están mis piernas, cómo están los dedos de mis pies, mis tobillos, mis rodillas, todo mi cuerpo. Así voy haciendo un escaneo de él, de cómo está situado, si está relajado o está tenso en alguna parte, etc. Ya cuando hago esto, a veces en las escuelas de conciencia plena se hace esto por etapas. Desde la primera etapa es el cuerpo, y entonces puede que se hagan, dependiendo de la escuela y de la intensidad que tú quieras hacer. Hay escuelas que hacen, por ejemplo, 4 meses el puro cuerpo, y ya después pasan a lo que sigue. Y por ejemplo, en ese curso que yo te digo que tomé, lo hicimos como rápido, ¿no? Fueron por semanas. Entonces hicimos una semana del cuerpo. Y después del cuerpo, pues también, más bien dentro todavía de la parte del cuerpo, también se hacen meditaciones en movimiento. Y que incluso hay grabadas ahí en YouTube. Y entonces tú nada más vas siguiéndolo. Entonces, dice, por ejemplo, levantas las manos, ¿no? Es muy parecido al Tai Chi. O haces como una posición de caballo, no sé. Se hacen movimientos con el cuerpo y tú vas siendo consciente de los movimientos del cuerpo. También se hace caminando, ¿no? Caminas y entonces vas siendo consciente de cómo se flexionan tus articulaciones en las piernas, en el cuerpo, etc. Y esa es la primera parte. Y después vamos con las emociones, o las sensaciones primero. Las sensaciones como que todavía son un poco corporales, ¿no?
las emociones, a diferencia de los sentimientos, bueno, pues las emociones son cosas más orgánicas todavía, ¿no? Como el miedo, como el asco, pero también las simples sensaciones de calor, de frío, algún dolor, etcétera, y muchas más, ¿no? Entonces, una semana con las sensaciones y después una semana con las emociones, con las emociones y los sentimientos. Y entonces ahí lo que se hace también es igual incluso una identificación de las emociones, porque se dice que normalmente somos inconscientes de las emociones. Es decir, yo siento algo y no sé qué estoy sintiendo. Y entonces, una de las cosas importantes ahí que se aprenden es a identificar la emoción. Entonces yo tengo que saber, a ver, estoy sintiendo enojo, ¿no? O estoy sintiendo tristeza. O no puedo confundir las emociones. Si las confundo, entonces quiere decir que no soy consciente de ellas. Y las emociones son una de las cosas más importantes para el ser humano. Una de las cosas de las que más debemos ser conscientes. Porque las emociones se consideran como señales o signos, como si que nos están diciendo algo, ¿no? Nos están diciendo que hay una contradicción con la realidad, o nos están diciendo que algo está mal, tengo que ver algo. Algo está pasando y yo tengo que darme cuenta, ¿no? Pero entonces lo primero es darse cuenta de qué estoy sintiendo. Y entonces, y verlo. Y entonces también eso requiere de igual sentarse o acostarse y hacerse consciente, a ver cómo me siento, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y cómo me sentí hoy en el día, por ejemplo. Eso es irme haciendo consciente de las emociones. Y cuando vamos pasando de uno a otro, por ejemplo, del cuerpo a las sensaciones, a las emociones, es como si como si se van agregando. O sea, no es que, a ver, ya pasé por el cuerpo, pero ahora ya estoy en las emociones, entonces el cuerpo ya lo olvidé. No. Cuando nuestra conciencia aprende a ser consciente del cuerpo, eso ya se queda en nosotros. Vamos a seguir siendo conscientes del cuerpo de ahí en adelante, si lo hacemos bien. Y entonces, después vamos con los pensamientos. Y entonces, ahora sí, incluso hasta podemos contar pensamientos. Ya en lugar de contar respiraciones, contamos pensamientos. Decimos, a ver, voy en el pensamiento 3, ¿no? Desde que me senté. Ahora voy en el 4. Y al contarlos, es como si le pusieras como un celofán al pensamiento, ¿no? Como que ya no te metes en él, ¿verdad? No te conviertes en el pensamiento, lo observas. Y entonces vas observando pensamiento por pensamiento, lo observas. Pero sin que te atrape, ¿no? Sin que te enredes en él. Lo observas como es. Y entonces eso hace también que muchos pensamientos dejen de surgir porque ya son inútiles, ¿no? En el momento en el que tú estás observando los pensamientos, hay muchos de ellos que son erróneos, tienen fallas y tú las percibes cuando los estás observando. Y simplemente con percibirlas, esos pensamientos desaparecen y no vuelven porque cuando son vistos por la conciencia ya no tienen razón de existir esos pensamientos, no pueden existir, es imposible. Para la conciencia solo puede existir lo que ve, lo que ha visto. Y de cierta manera los pensamientos tienen mucho que ver con problemas o con conflictos. Los pensamientos, yo antes decía que si hay un pensamiento es porque hay un conflicto, pero no necesariamente un conflicto emocional, ¿no? Un problema más bien sería una mejor palabra, ¿no? Un problema, pero un problema no significa algo malo, ¿no? Puede haber problemas de muchos tipos, como por ejemplo, ¿cómo me voy a ir a mi casa? ¿No? Es un problema.
y hay un pensamiento sobre eso, pero es un pensamiento muy técnico, ¿no? Muy natural, que tiene que ver con la realidad. No es como un pensamiento de mono en el que yo pienso, ay, me vio feo esta chica. Entonces eso seguramente significa que le cayó mal, y el otro día la vi con un amigo y entonces después él me dijo que otra amiga, o sea, ya ahí te pierdes, ¿no? Y entonces contar pensamientos es esa siguiente parte. Y después de contar pensamientos o de volverse conscientes de los pensamientos, eso incluye conceptos, ideas, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y después, ahora se hace una parte donde se practica la conciencia abierta, totalmente. Y entonces esa a mí me gusta mucho porque es como muy reconfortante, ¿no? La conciencia abierta es simplemente quedarse quieto y no hacer nada. Y no posarse en nada, ¿no? No posar tu mente en nada. Y no enfocarte en nada. Ni en contar, ni en observar, ni siquiera, ¿no? En nada. Pero igual, si surge un pensamiento, me doy cuenta. Y vuelvo a la conciencia abierta. Y entonces eso es la práctica. Y si tú te das cuenta, cuando se hace todo eso, pues si se ha hecho bien, y hay quienes pueden pasar mucho tiempo para hacerlo bien, y hay quienes no. O sea, esto no es algo que se pueda definir, que necesitas tantos años o tantos meses o semanas, ¿no? Si se hace bien, entonces al final ese ser humano es consciente completamente de sí mismo y tiene la capacidad de la conciencia plena, ¿no? Que la conciencia plena significa algo vivo, significa que aunque yo digo que soy consciente de mí mismo, eso es también todavía un poco engañoso, porque yo estoy cambiando también. Y entonces, por lo tanto, conciencia plena significa que mi conciencia está abierta a percibir, a darse cuenta también del cambio. Y entonces, lo único que sucede es que ahora mi conciencia es libre, mi conciencia está en la posibilidad de darse cuenta y no está prisionera de algún concepto en específico o de varios conceptos en específico. Mi conciencia es libre, entonces la conciencia plena es la conciencia libre. Y la conciencia libre es nuestra conciencia natural, simplemente. Madre mía, qué interesante, ¿eh? No me lo olvido. Estoy así. O sea, Te oyes un me poco está rara. pareciendo increíble. Lo único que yo quería... ¿Se oye raro? A ver ahora, ¿qué tal? ¿Lo subo un poco? Creo que ahí se oye mejor. Pues nada. A ver qué tal. ¿Me oís? Uh-huh. Mejor, vale. Lo único, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Porque la verdad es que es muy interesante. Y a mí, yo todo eso que has dicho lo he practicado, pero realmente no he conseguido vivir sin pensamientos. Lo que sí he podido es observarlos miles. Además, esto muchas veces digo, si es que no sé cómo no estoy loca, porque pueden pasar, hay veces que llego a contar 1000 Sí, sin es ningún que control. Pero, o sea, yo lo que quería preguntarte es si tú vives sin pensamientos. no, en realidad la conciencia plena no busca que vivas sin pensamientos. Busca que seas un libre pensador de los de verdad, ¿no? O sea, de los que de verdad piensan cuando se requiere. No, O no sea, que haya... supone de los útiles, ¿no? Los que son útiles para hacer fuego, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, Saber los hacer que son... fuego.
Ajá, sí, entonces no es que vayas a vivir sin pensamientos, aunque puede que haya un momento en el que no tengas pensamientos, está bien, ¿no? Incluso los satoris, los samadhis, son momentos sin pensamientos, ¿no? Pero solo son momentos, o sea, no quiere decir que uno no va a volver a pensar toda su vida, ¿no? La conciencia plena no busca eso, eso es antinatural. O sea, pensar también es parte de nuestra naturaleza. Claro, el tema es que yo sí conozco a alguna persona bueno, pues de tantos años, que me ha dicho que no tiene pensamiento. Mira, es que también puede que se refiera a que la condición o la calidad de su mente ha cambiado. Es decir, cuando alguien está en conciencia plena de verdad, la calidad de su mente ha cambiado. Eso quiere decir que puede parecer que no hay pensamientos. O porque no hay pensamientos cuando no es necesario. Y entonces esa persona puede decir, no hay pensamientos, ¿no? Pero no es que no haya pensamientos, es que la mente se ha vuelto más equilibrada. Si alguien cree que no va a haber pensamientos jamás, no, pues entonces esa persona ya no sería una persona funcional en el mundo. Los pensamientos son necesarios. Pero esa persona, por ejemplo, cuando me transmite que actúa de manera práctica en ese momento con lo que ocurre ahí, o sea, en la visión concreta del instante. Uh-huh. Pero, La visión no sé, por completa, poner un ejemplo, sí. En una visión completa del instante, no requiere que no haya pensamientos. Una visión completa del instante puede producir pensamientos y no hay ningún problema. Claro, yo por ejemplo no consigo estar sin pensamientos, pero intento preguntar a pero no se personas que sí. requiere. Más que quedarse sin pensamientos, deberíamos aprender a pensar bien. Ya. Pensar bien significa pensar de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que se ve de verdad, ¿no? No de acuerdo a lo que nosotros creemos o a las distorsiones que hacemos en la mente. Pero no pensar no debe de ser una meta, ¿no? O sea, no pensar no es algo que se requiera, ¿no? No pensar sería algo contraproducente. Pero fíjate, después de hacer el ejercicio, en mi caso, de observar los pensamientos, lo que has venido a contar tú ahora, y de, bueno, parar en 1000, porque ya decir, esto es insoportable, sí que fui consciente de que los 1000 eran casi todos absurdos. O sea, no tenían ni utilidad. Uh-huh. Pues mira, No servían para nada. la forma en la que yo lo he dicho aquí, ha sonado como muy fácil, ¿no? Pero hay personas que a veces necesitan varios años, así que a lo mejor tú necesitas varios años, Teresa, Sí, de sí, ver la o toda la mente, vida. de ver la mente. Y a veces queremos así que pues ya practicando un mes, pues ya yo me quite los pensamientos o algo así, pero no es así. Bueno, pues depende, cada persona es distinta. Pero sí, no sé si Antonio o Aldo viven sin pensamientos. Siempre hay pensamiento. Bueno, atención plena, pudiéramos decir, pues, estar pleno en atención. Uh-huh. Es como poner lo que está disperso, lo esencial que está disperso en el ser humano,
darse cuenta con esas técnicas que se puede invertir el proceso. En vez de la atención, ir detrás de las interpretaciones, de los pensamientos, de las emociones, los sentimientos, la atención se sobrepone o se superpone a eso y es más consciente, más tiempo. Vamos a meter el tiempo ahí, porque las prácticas implican tiempo. Se superpone más tiempo y por lo tanto, cuando la atención está más plena en el momento presente, sea cuerpo, sentimientos, emociones, etcétera, los pensamientos se mueven más lento, de una forma menos imperiosa, digámoslo así, ¿no? Porque la atención pasa de ser la cosa sometida a ser la cosa que gobierna más la interpretación y el movimiento del pensamiento. Eso puede llegar a un momento en que tú tienes que hacer incluso un esfuerzo para pensar cuando lo necesitas. O sea, puede crear una situación que es totalmente inverso a lo que sucedía antes de llegar antes de que se hiciera esa disciplina o se desarrollara ese ver. Entonces llega un momento donde la atención está tan en el ahora que incluso necesitas hacer un esfuerzo para que los pensamientos o para utilizar algún pensamiento determinado. Y supongo que eso es lo que Julio se refiere con convertirse en un pensador autónomo. No porque vayamos a crear pensamientos diferentes de lo que ya existían, sino de que el control de mando ha cambiado de posición. La atención es lo fundamental. Antonio, de hecho, déjame agregar esto a lo que estás diciendo y continúas, de que pues sí se han hecho investigaciones en donde se han descubierto que tenemos más de 50,000 pensamientos al día, ¿no? Y entonces todos o el 80% de esos pensamientos son inútiles para la realidad. Entonces, cuando estás en conciencia plena, tus pensamientos se reducen así como al 10%, al 5%, porque es para lo que se requiere de verdad. Y cuando se requiera, cuando de verdad uno lo requiera. También el darse cuenta de las complicaciones que hemos tenido en la vida debido al desorden, vamos a llamarlo desorden, el desorden en el que vivimos, ¿no? La atención, la plenitud de la atención crea orden. Sí, porque, y porque es como si la atención fuera la mamá, ¿no? Y entonces la mamá dice, mira, ¿qué hace ese trapo ahí tirado? Ponlo donde va, ¿no? Entonces la atención automáticamente hace eso. Cuando tú te das cuenta de cosas en tu mente, se ordenan donde van, incluso en el bote de la basura. Sí, tan es así que hay una prueba muy simple. Si tú pones la atención aquí, ahora, en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu mente, para ver cuál es el próximo pensamiento que surja, da la casualidad de que va a demorar muchísimo tiempo a surgir un pensamiento, porque yo he comparado eso con el gato y el ratón. Es decir, cuando tú tienes la atención establecida o estabilizada en
en lo que es, en el momento presente, en lo que estás, ¿verdad? El pensamiento tiende a desaparecer, pero siempre surgen pensamientos. La diferencia está en que no te dejas llevar por los pensamientos, pasan a ser también un movimiento de toda la cosa en la que se observa, se ve, ¿no? Pero si tú pones la atención en ver cuál será el próximo pensamiento, tú te detienes, tú te inmovilizas y tú dices, déjame ver cuál va a ser el próximo pensamiento. Cuando surja el pensamiento, deberías de descubrirse que la atención se movió. Porque si la atención no se mueve, si estás vigilante a ver cuál es el pensamiento que va a surgir, no surge. Pero cuando surge, descubres que la atención se dejó llevar de nuevo, pasó de nuevo de estar en el mando a estar comandada. Es decir, el movimiento del pensamiento, el desorden acostumbrado por el cerebro en esos rieles de comportamiento, llevó de nuevo la atención hacia el movimiento del pensamiento. Eso es meditación. A ver, yo voy a contar desde mi experiencia. Yo tengo la experiencia de ausencia de pensamiento. Solamente puede ocurrir si no estás haciendo nada. Vos movés un brazo y ya pensás. O sea, no podés siquiera mover un dedo sin que ocurra un pensamiento. Entonces, puede haber ausencia de pensamiento por un momento, sí, pero en ese momento vos no haces nada. Absolutamente nada. Ahora, después, no hay mayor o menor pensamiento. Simplemente, ¿hay pensamiento o no hay pensamiento? No es un pensamiento más chico pensar en un pan que pensar en 10 panes. Es igual, es el mismo pensamiento. No es ni más grande ni más chico. Siempre es pensamiento. Interesante, interesante. Entonces, ¿cómo debes O sea que el pensamiento puede tener un volumen imaginario, pero un pensamiento es un pensamiento sin importar si tiene a los Himalayas allí o si tiene un pan allí. Sí, pero claro, pero para nuestra supervivencia como seres humanos te puede venir el pensamiento de, bueno, ¿cómo voy a matar a un jabalí? O cómo hacer una flecha, o te puede venir que resulta que el otro neandertal que está ahí me está cogiendo una piedra. Parece como que la utilidad de uno y otro es distinta. Yo creo que es verdad que prácticamente la gran mayoría, yo por los que he observado yo en mi experiencia, son inútiles. Son como, no sé, desdibuja la realidad claramente, yo en lo que yo experimento. Por eso dices, hay pensamientos que yo necesito para el trabajo, necesito para cocinar, para acordarme, para esto. Y hay otros que aun estando totalmente parada, yo diría que fíjate, en parado, yo diría que tengo más pensamientos todavía. No es una cuestión de movimiento. No, eso depende de la atención. La diferencia ahí es en dónde estás poniendo tu atención. No es que haya mayores pensamientos o más pensamientos, o menores pensamientos o menos pensamientos. No, acá la única diferencia es en qué estás poniendo la atención, en una cosa o en muchas cosas. El tamaño del pensamiento es siempre igual. Pero en una cosa o en muchas cosas, o sea, siempre es lo mismo, no hay una diferencia, no hay control sobre ellos. Bueno, No sé. vamos a ver, el pensamiento es una herramienta necesaria, no podemos vivir sin el pensamiento. Seríamos un enfermo o un desconectado, una persona con un Alzheimer,
en último grado. No podemos vivir sin. Yo creo un poco que depende del orden y el desorden. Es algo que tiene que ver con orden o el desorden que se ha creado en nosotros. Y ahí que el conocimiento de sí mismo sea tan individual, porque yo creo que hay grados de orden y grados de desorden en diferentes personas. Hay personas que se les hace muy fácil, como dice Julio, practicar esos cuatro movimientos de la atención, y hay personas que podemos estar toda la vida en esto y no pasamos de grado, no llegamos a entender. El pensamiento es necesario. El pensamiento es necesario en la práctica, en el elaborar planes, en lo que voy a hacer, en el trabajo, en recordar la técnica con la que yo trabajo, etcétera, etcétera. No estamos negando. Lo que estamos viendo es que hay algo que se llama la atención. En el ser humano hay algo que se llama la atención, que es lo más cercano a lo que pudiera decirse el ser. Hay algo que se llama la atención, que es quizás lo más cercano a una interpretación del ser, aunque puede que todavía haya una distancia, no estoy diciendo que lo sea, que está manipulada por el desorden. El desorden incluye todo esto. Mira, esto es como los niños TDAH, ¿no? Que ahora se diagnostican mucho, por lo menos aquí en España. Hay un aumento del diagnóstico en los niños TDAH. Y bueno, pues a mí me interesó porque vi algunos vídeos y yo llegué a la conclusión de que tengo TDAH. Pero así le pasó a mucha gente. Pero es que es curioso esto, porque pues tenemos todos TDAH. Porque era como vivimos actualmente. Yo voy a la cocina. Es déficit de atención, es el TDAH, que no recuerdo bien ahora. Sí, entonces decía, vete a la cocina a hacer algo y haces otra cosa distinta. No TDA es de la atención. ¿El qué? El TDA. No, ¿es de atención? TDA es trastorno de déficit de atención. Y claro. TDAH es el trastorno mismo, pero con hiperactividad. Efectivamente, porque hoy en día vivimos con 4 o 5 cosas a la vez normalmente, no hacemos una sola cosa. Pero no es lo mismo, Teresa. No, alguien que tiene TDA o TDAH, de verdad, no tiene un control de ello. No es posible porque es como el cableado de su cerebro, así está. Sí, pero Julio, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en los años 80 no hubiera diagnosticado a ningún niño y ahora... Bueno, es que en los años 80 no diagnosticaban a nadie. Claro, pues eso, que ahí está, que ahora diagnostican porque hacen estudios que antes no hacían, pero la realidad... es simplemente le decían a uno que estaba loco uno y ya. Eso, ya está. No, simplemente en el pasado catalogaban a quien tenía TDAH, sin saberlo lo catalogaban como un niño burro, desorganizado, flojo. Rebelde. Rebelde. Iba a paliza, no iba a diagnóstico, iba a paliza. Quédate quieto, garrotazo. A la mierda. Efectivamente. A mí lo interesante Julio, lo interesante de esto de la atención y el pensamiento. Hay una razón por la cual los seres humanos tenemos que estar buscando esa realización, esta espiritualidad y eso. A mí me ha incomodado la idea últimamente, ¿no?
nacemos bien o no, o sea, se forma eso o está marcado en el ser humano el destino del desequilibrio. Es que es muy simple. ¿Cuál es la energía que mueve a que el pensamiento esté en desorden y crea caos? ¿Cuál es esa energía fundamental? ¿Por qué sucede? Muy simple. No ver las cosas como son. Es eso, nada más. ¿Ser superficiales? Con tanto ¿Cómo podemos ver las cosas como son? Ver las cosas como son significa tener de cierta forma una educación de la atención. Y eso no lo tenemos, ¿no? Es decir, desde niños nuestra conciencia está bien, pero tenemos ignorancia. Y eso es algo natural y algo pues normal en un ser humano, ¿no? No sabemos. Y entonces cuando comenzamos a aprender, entonces hay ciertas... No hay una cultura de educación hacia eso tampoco. Nuestros padres no tuvieron el mismo conflicto, el mismo problema. Yo no hay creo una que cultura. no hay ni siquiera investigaciones reales sobre eso, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia. Y entonces, simplemente no nada puede más... haber. Bueno, pero no me refiero a la conciencia, me refiero simplemente a el simple hecho de que, por ejemplo, vemos las cosas de manera limitada o distorsionadas, debería ser algo que... es algo que es fácil de ver, pero no es algo, Claro, pero no es algo que sepamos desde niños, por ejemplo. Es lo contrario. es que no, claro, no puede haber una educación al respecto porque educar ya es limitar y el caos viene a ser la oposición a las limitaciones. Es la búsqueda de la libertad, es la rebeldía hacia los límites que nosotros mismos tenemos. Sí. De cierta forma necesitaríamos primero construir límites para después conocerlos. Sí, pero los límites se experimentan de todos modos. ¿La qué, perdón? Los límites los experimentados. O sea, Sí, desde pero que a lo que me refiero es que posiblemente pues sea hasta cierto punto deseable construir límites, tener límites. respecto a un orden. Mande. Que te oyes muy bajito. Yo me oigo muy bajito. Sí. Bueno, yo te escucho muy bajito, no sé si será mi audífono, ¿no? Creo que no sí. se escucha bien. Madre mía, menuda verdad. Muy bien, entonces yo decía que de cierta manera necesitamos un cierto cúmulo de distorsiones y de límites para después plantearnos tal vez algo sobre ellos. Pero plantearnos nosotras, porque los límites nos los suelen venir impuestos. No necesariamente, no. La vida en sí tiene límites, pero me refiero a que naturalmente estamos viendo las cosas con ciertos límites, pero no nos damos cuenta de ello hasta que ya es demasiado. Pero bueno, es que esta vida es así, es limitada. Pero nosotros mismos estamos poniendo los límites, ¿no? No necesariamente, porque tu conciencia o tu percepción percibe limitadamente. Pero el hecho de que no lo sepas y que tú creas que estás percibiendo completamente, eso es ya una distorsión de la realidad y que tú no la impusiste. Me pregunto, Julio, si, porque tú sabes que dentro de este movimiento de cosas, entre comillas, espirituales, ¿no? Se habla mucho del buscador.
Me pregunto si el problema es la búsqueda realmente. Es decir, en el momento en que una persona, voy a plantearlo de esta manera, en el momento en que una persona inicia la búsqueda de respuestas existenciales, a cosas de la vida, ¿no? a retos que se te han impuesto desde que tú eres muy pequeño, por ejemplo. En el momento en que se buscan respuestas, yo me pregunto si la misma búsqueda de las respuestas no es acaso un escape de lo que está sucediendo en ti. Es decir, si lo que produjo la búsqueda se condujo en realidad a un escape, a un escapar de la realidad. Yo pienso de que, por mí mismo lo digo, no sé el caso de cada persona, pero yo pienso de que en mi caso, el inicio de la búsqueda fue un escape, porque queremos una respuesta que se adecue a nuestra interpretación en el momento de la vivencia. Entonces, la pregunta es si posiblemente, no diría yo en un 100%, pero si posiblemente la búsqueda misma es la gran limitación de la libertad y de la No, me parece que no, me de la parece realidad, del ver que claramente la realidad. más bien la búsqueda es como un producto de todas esas distorsiones que tenemos cuando ya se acumulan, cuando ya son demasiadas y nos hacen sentir como que pues algo está mal, ¿no? Cuando ya decimos de verdad algo está mal. O sea, no es que solamente sea algo simplón, sino que decimos de verdad algo está mal, ¿no? Y comenzamos a preguntarnos qué es. Y es algo natural. Claro que eso podría convertirse también luego en un problema porque se podrían encontrar ciertas alternativas que en lugar de ayudar, pues como que a uno lo hundan más o lo mantengan simplemente sin darse cuenta de la realidad. Puede suceder, pero no es que la búsqueda o preguntarse sea como lo que nos aprisiona o lo que nos mantiene, sino es simplemente que no ver las cosas como son, pero al mismo tiempo, como tenemos ignorancia, como no sabemos, como vemos las cosas distorsionadas, entonces tenemos cierta idea de que a lo mejor si busco, ¿qué voy a encontrar? Y entonces, cuando tengo una idea de eso que voy a encontrar, lo persigo y no me doy cuenta de que esa idea que tengo es parte de la distorsión. Y entonces, por lo tanto, en realidad no voy a poder resolver ese problema con esa búsqueda, ¿no? Sin embargo, a veces se requiere buscar, es decir, a veces para que te des cuenta de que la búsqueda es innecesaria tienes que hacerla. O sea, bueno, en el 90% de los casos, a lo mejor puede que haya uno que otro que no, pero la mayoría sí. Porque pues no saben qué están buscando. Puede que tengan ideas y esas ideas son peores. Quieres una respuesta, pero... O sea, quieres una respuesta. Quieres una respuesta complaciente, quizás una respuesta que te dé un sentido de lo vivido, un sentido de la vivencia que te llevó a esa. Entonces tú quieres una respuesta. Piensas que vas a encontrar una respuesta fuera de la vivencia, del hecho real en sí. Y entonces comienza una búsqueda hacia afuera de ti mismo, porque todo ese conflicto tiene que ver contigo mismo y dentro de ti mismo.
Sí. Puede haber habido situaciones externas, pero tiene que ver con la interpretación que tú le diste a lo que viviste. Entonces, la búsqueda te va a conducir siempre, creo yo, a las respuestas que estás buscando y no en sí a la solución del problema. Entonces, en cierto momento hay que regresar al punto de partida. Sí, cuando descubras que la búsqueda no sirve, cuando descubras que todas las respuestas que te dan no sirven, hasta que descubras eso, vas a volver a ti mismo. Y suena como un poco triste porque te puedes pasar ahí 80 años, no sé. Sí. Pero sin embargo, a veces solo así es la única manera, ¿no? Porque si, por ejemplo, alguien te dice, antes, a lo mejor cuando apenas llevas 2 años, te dice, eso que estás haciendo es una tontería, te va a decir, este no sabe nada, ¿no? Este no es un maestro, no es un místico como el otro que me está diciendo que sí, puedo llegar muy lejos. Claro, claro. Y entonces de eso tú no puedes hacer nada al respecto, porque esa persona tiene su propia forma de ver la realidad, que tiene sus propias distorsiones, y entonces por lo tanto, pues tú no se las puedes quitar simplemente diciéndole que no va a encontrar nada. Claro. Porque se puede señalar, pero no se debe esperar resultados del señalamiento. Porque si se esperan resultados, tú estás condicionando algo que no puede ser condicionado. Entonces, es que no, si la persona no está es en que el no puede haber punto resultados. exacto, si la persona no está en el punto exacto del entendimiento del tamaño del señalamiento, sino de que está dorando la píldora de una teoría, de otra teoría, de otras cosas, de esto, de lo que más me gusta, de lo que siento que es verdad, etcétera. Por más que el señalamiento sea correcto, la persona no va a entender. Tú sabes que yo le llamo a la técnica la técnica del pescador. Es decir, con el tiempo, cuando tú te has relacionado mucho con las personas en este tipo de temas, ¿no? Tú te das cuenta de que tú debes soltar el hilo. No recoger inmediatamente el hilo, sino que hay momentos en que se debe soltar el hilo, ¿no? Y darle chance a la marea. Porque si fuera tan sencillo ver con claridad, ni siquiera en este momento nosotros tuviésemos necesidad de estar en esto. Pero la complejidad y las diferencias entre cada cerebro es tan grande. Y la vida de cada persona y las cosas que le sucedieron a cada persona. Cuando yo le estoy diciendo a alguien, pero mira, vale, ve, esto es lo claro. Tú estás pifiando, estás equivocado, estás errado. Lo claro es esto y se ve con claridad que es esto y la persona se ofende y se siente atacada y toda esa cantidad de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que uno se da cuenta de que pareciera que no es el momento para que esa persona entienda. Y yo creo que allí, ahí es donde uno ve de que el primer paso a dar es el reconocimiento del no saber, del no sé. Porque pasamos la vida creyéndonos inteligentes. Hay un complejo de creerse inteligente. O sea, bueno, pasamos 40, 50 años, pasamos 40, 50 años creyendo en nuestra inteligencia. Y de pronto, un día, descubres que no hubo tal inteligencia como tú la creías, de que hubo torpeza, de que estuvo equivocada el discernimiento desde sus bases estuvieron equivocados.
para que una persona reaccione y descubra y se dé cuenta de eso, varía muchísimo. Hay niños de 15 años que se dan cuenta de una cosa de inmediato. Ujú. Y hay personas que han sido grandes buscadores y llegan a sus 60 años de búsqueda y llegan ancianos y están anclados en la misma afirmación o en la misma negación de hace 40 o 50 años. Entonces, por eso yo le llamo la técnica del pescador. Uno debe saber cuándo debe soltar el nylon y cuándo debe recogerlo. Me disculpas que me haya ido por otro lado. No, sí, muy interesante, claro. Sí, pues creo que también he pensado yo sobre eso y porque yo he estado también en conflicto a veces entre si deberíamos hablar o no deberíamos hablar de estas cosas, ¿no? Porque hay alguien que podría decir, ay, no, pues yo ya entiendo ciertas cosas y no tengo por qué compartirlo con los demás porque pues a lo mejor no les va a interesar, ¿no? O sea, no tendría por qué desgastarme en eso. Yo tengo ese conflicto, Julio. Pero ¿sabes qué pienso? Bueno, pues también estuve reflexionando y entonces yo me di cuenta de que uno debe estar como en un punto medio en el que debe de estar, no debe de aferrarse a no hablar, ni debe de aferrarse a hablar, ninguno de los dos. Es decir, se debe hablar cuando posiblemente sea útil y callar cuando posiblemente sea útil callar. Perfecto. Y entonces, sin aferrarse a ninguno de los dos. Porque Ni aferrarse a resultados. no, tampoco. Y porque también yo por ahí puse una frase algún día que se me ocurrió que decía algo así como que decir o hablar demasiado puede ocultar la verdad, pero callar demasiado también puede ocultar la verdad. Claro. Claro, es un punto de Entonces, equilibrio. Por eso es tan interesante el Zen, porque hablan solamente lo necesario. sí, O y lo que debe de pueda ser, romper los patrones. habría conciencia, ¿no? Conciencia de cuándo hablo o cuándo no. Sí, Cuándo debo hablar y cuándo no debo hablar. sí. Porque incluso yo me he preguntado muchísimas veces, ¿para qué hablar? Es decir, si tiene realmente un sentido. También me he dado cuenta de que el silencio produce un movimiento cuando participas con más silencio. O sea, cuando no está basada la presencia o la participación de alguien, por lo así, vamos a meter la palabra presencia, cuando no está basado en lo que se dice solamente. Es que, si te das cuenta... Entonces, hay silencios que pueden mover montañas. Claro. Si tú observas a las personas y convives con las personas en tu medio, en tu vida, y sabes hacer silencios que pueden convertirse en transformaciones. No necesariamente muchas palabras, ¿no? Y eso es más o menos lo que tú me estás diciendo del hablar mucho, del hablar poco, porque si no se dice absolutamente nada, poco se transmite. Sin embargo, puedes comprobar que estando en silencio, en un parque, en una reunión, las personas comienzan a acercarse, quieren saber qué es lo que tienes en la cabeza, por qué estás en silencio, ¿cuál es la fuente de esa observación o de ese silencio? Porque te ven simplemente que estás viendo, que estás mirando, y no ven expresiones de juzgar las situaciones. El silencio es muy poderoso, pero la palabra correcta también. Sí, yo diría que cuando
hablamos de conciencia plena, pues, y hablamos de ver las cosas como son, de cierta manera eso es silencio. Sí, Sí, yo no tengo ruido en la mente y estoy viendo esto y lo estoy viendo como es, entonces eso es silencio. Pero, sin embargo, a veces malentendemos el silencio, ¿no? Y entonces también nos aferramos al silencio. Y claro. eso también es dañino, ¿no? El El ya no silencio. estar atrapado, el ya no estar atrapado en un torrente de pensamientos, ya es silencio en sí mismo, aunque Ujú. siga existiendo el pensamiento. Y aunque hables, claro. Aunque hables, Alguien puede hablar claro, mucho y estar en silencio. y hacer cualquier cosa. Es que sucede que uno va y hace y vuelve y se sienta aquí y es como si no hubieras ido ni hayas vuelto, es como si hubieras estado sentado siempre aquí. Pero eso ya es otra cosa. Ujú. Sí, entonces a veces se malentiende esa parte del silencio porque nos queremos aferrar, ¿no? Sí, A veces yo también escribí el otro día que el silencio, hablando de la meditación, pues que también busca a veces el silencio, mm, que el silencio no es un rechazo del pensamiento o del ruido o de las palabras, sino que el silencio es una apertura completa que incluye al ruido y a las palabras y al pensamiento. O sea, Es que lo que pasa es que la contemplación puede requerir silencio, pero sin embargo el silencio no es contemplación. Por ahí se puede confundir, entonces, de creer que porque uno hace silencio uno está contemplando. No. uh-huh. claro, el silencio que yo me refiero no es un silencio intencional, no es la práctica del silencio. Ah, Se puede confundir también. No estoy hablando de practicar el silencio. Estoy hablando en que llega un momento donde uno ha tenido esas, como la palabra que tú usaste, Julio, esas luchas internas, digámoslo así, esas dudas de si hablar o no hablar, como tú decías, ¿no? Eh, no se trata de hacer una práctica de silencio. Hay veces que es tan imperativo algo que tú estás viendo o escuchando que automáticamente debes hablar o debes decir algo te impulsa a hacer. No, entonces yo no estoy hablando de la práctica del silencio, pero sí hay un cierto silencio en un momento dado que se comienza a dar, no sé si es natural en todas las personas que hemos pasado por cosas de este Mm. tipo, pero Tú, sí hay un Antonio, cierto tú, por silencio. ejemplo, por ejemplo, cuando comes y comes algo muy rico y te sientes satisfecho, hay un silencio, ¿no? Sí, De cierta forma, ¿no? Cuando te sientes, cuando estás libre, cuando no tienes algo que estés rechazando, ni tampoco algo que estés persiguiendo, hay silencio. Pero no es un silencio muerto, o sea, no es un silencio de represión, donde yo digo, no voy a hablar, me voy a callar, no, no sino es la práctica del es silencio. simplemente que la realidad tiene lo que requiere, no más de lo que requiere, ¿no? Como que más de lo que requiere puede ser, podemos considerarlo como el ruido, ¿no? Pero lo que es necesario es simplemente lo que se hace y entonces de cierta manera eso es silencio. ¿Sí? silencio. Uh-huh. Se ha hecho un silencio. Bueno, pues yo me voy a ir marchando ya. Ha sido súper interesante esta también, ¿eh? A ver la del domingo que viene, que podemos, entre todas, hacer una encuesta, también se puede en el grupo para ver de qué podríamos hablar. Con respecto al silencio, gastar una broma, quería yo gastarla, que era, yo recuerdo cuando éramos jovencitas, los chicos que estaban en silencio, los que eran tímidos, los que estaban callados, a mí esos me gustaban y me atraían porque yo pensaba que estaban callados porque tenían mucho mundo interior
pero resulta que, o sea, eran decepcionantes porque normalmente eran los que no tenían, o sea, que realmente no estaban callados porque no tenían nada que decir. Entonces, bueno, era una broma nada más, ¿eh? Un poco por Claro, ¿no? la decepción de bueno. los chicos que Qué estaban en bueno. silencio. Sí, sí. Entonces, eso me pasaba a mí de joven. Yo ya descubrí que no, que prefería que hablaran, porque así ya se les Y veía venir. ahora puede ser que te suceda, como a mí me sucede muy comúnmente, y no sé si a ustedes, que por ejemplo yo hay veces que no tengo nada que decir, simplemente, ¿no? Y entonces, y eso no es algo decepcionante o algo que me preocupe, sino pues es algo natural. Si no tengo que nada que decir al respecto, pues entonces parece que estoy en silencio, pero pues es porque no hay nada que decir, simplemente. También me Es pasa verdad eso, que Julio. Y me pasa que no tengo claro. ganas de hablar o de decir algo. O sea, me está sucediendo mucho que me siento que estoy repitiendo. Ah, O sea, que me estoy repitiendo. O si hay algo que a veces me ha perturbado es que la gente repite mucho las cosas, ¿no? Y cuando me descubro a mí mismo repitiendo o repitiéndome, también me hace reaccionar hacia el silencio, pero no porque yo diga debo callarme, ¿no? Sino porque me doy cuenta. Me doy cuenta. sí. Muy interesante. Muchas gracias. Y piensa, Julio, de pronto de hacer un ofrecimiento que podemos probar haciendo un escrito de invitación a un Zoom donde las personas que quieran participar participen no en un Zoom de debate, sino en un Zoom donde vamos a conocernos, porque como me parece que hay como mucho miedo escénico de parte de estas personas, ¿no? No deja de ser interesante que hablen o que digan o que simplemente se presenten y digan, vamos a conocernos, no quieres hablar, no hables, vamos a vernos, vamos a conocernos, y el que quiera contar su historia que la cuente, el que quiera contar lo que quieras que sea que quiera decir, que lo diga de alguna forma, como en una reunión de amigos, ¿no? Plantearlo de esa forma. Yo creo que eso pudiera dar un poquito más de apertura a que algunas personas se animen, y no porque sean necesarios, sino porque hay como una necesidad de hacerlo solamente. Pues muy bien, sí. Vamos a ver entonces qué hacemos la próxima semana. Y por lo pronto, pues muy bien, Teresa, puedes contar tus pensamientos ahorita. De tarea tienes que contar 100 pensamientos antes de dormir, ¿eh? Vamos a ver, quita la grabación si quieres que te diga algo sobre mi pensamiento. Ya me va a decir maldiciones, así que perdón, les corto esto.